ahí en tu lugar y vamos a orar juntos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Gracias, Padre, porque has sido fiel. Y este tiempo, este momento, Señor, solo es para ti. Esta es la evidencia, Padre, de que tú no has faltado. Nosotros hemos sido muchas veces infieles, pero tú permaneces fiel. Muchas veces hemos sido fríos, pero tú permaneces amoroso. Muchas veces hemos caminado con duda, pero tú sigues mirándonos atentamente. Y hoy a ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, reconociendo que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Todopoderoso, el único dador de vida. Te glorificamos, Rey del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale palmas a Jesús. Bienvenido a casa a los que nos visitan por primera vez. Y bueno, antes de empezar con el mensaje, yo le puse este mensaje: alcanzando lo prometido. ¿Alguno de ustedes tiene alguna promesa por ahí que no se haya cumplido? Levántame tu mano. Yo creo que todos, ¿verdad? A muchos quizás no hemos comprendido cuál es la profundidad de la promesa. Muchos otros no hemos comprendido ni siquiera qué es una promesa. Pero hoy quiero hablarte de cómo ha sido hasta aquí este tiempo, porque yo anhelo que tú alcances las promesas de Dios. Amén. Yo durante muchos años de mi vida estuve trabajando, estuve estudiando, cerca de 25, 28 años de mi vida, ya perdí el número. Estuve estudiando y yo me preparé para muchas cosas. El Señor en su misericordia me bendijo, pero un día Él me señaló y me dijo: tú vas a trabajar para mí. Y yo no lo entendía. Y el Señor tenía una promesa, y la promesa se llama tú. ¿Qué es esto? Seguramente si yo no estuviera aquí predicando como ministro, el Señor te hubiera alcanzado y te hubiera llevado a otro lugar. Pero el Señor hace muchos años me dejó ver un pequeño grano. Y ese grano que comenzaba a florecer. Y ese pequeño tallito que comenzaba a crecer se convertía en una gran mazorca. Y eso comenzaba a dar mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. Y el Señor hoy me deja comprender que no era simplemente una pequeña vara, sino era tu propia vida dando fruto a Él. Es decir, tú y yo estamos llamados a cumplir las promesas y los propósitos del Señor. Y de eso hoy te quiero hablar. Hasta aquí el Señor me ha permitido caminar en algo que todos hemos escuchado por lo menos una ocasión, y es fe. Diga conmigo, fe. La fe, familia, no opera en el reino de la posibilidad. La fe no opera en el reino de la posibilidad. ¿Por qué? Porque en donde tú puedes hacer alguna cosa, Dios no se lleva la gloria. Es decir, que la fe comienza cuando el poder y la capacidad del hombre terminan. Y yo tengo una pregunta: ¿estás dispuesto a que tus fuerzas terminen para que las fuerzas de Dios comiencen? Hace un momento escuchábamos a Omar. Yo lo conocí hace algunos años y nunca pensé que terminara él siendo el pastor de la cárcel. Sin embargo, el Señor lo transformó a causa de fe, porque dejaron de operar sus fuerzas para que operaran las fuerzas de Dios. Tengo una pregunta: ¿te gustaría dejar de caminar en tus fuerzas para que las fuerzas de Dios comenzaran? ¿Alguien dice amén a eso? Y quiero que comencemos este pequeño viaje a través de la Escritura. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 6, verso 11 y 12. Y la Escritura dice:
queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose, así toda la vida, hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos. Y escucha lo que dice aquí. Más bien, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Mira, hay algo importante. Aún a pesar que nuestras obras, nuestras acciones no nos salvan, es decir, no nos libran del infierno, es decir, aun cuando las acciones sean buenas, ni siquiera son la principal bendición, pero solamente a través de las obras se va a evidenciar tu fe. Si tú no muestras tu fe por tus obras, yo puedo mostrarte mi fe por mis obras, porque sin fe no puedo ejecutar algo que el Señor me dijo que hiciera. A lo largo de este camino en el Señor, he encontrado que muchos tienen diferentes acciones que puedan ejecutar. Y quizás para ti se va a hacer raro lo que voy a decir, pero en muchos la acción de fe que tienen que hacer es esperar. Yo te pregunto, mamita, ¿qué sentiste cuando esperaste 9 meses a un bebé en tu vientre? Como que llegó el momento de ya apúrate, ya sal, ¿a poco no? O las que tuvieron 1 o 2 o 3 embarazos, ay, otra vez 9 meses, hay que esperar, ¿a poco no? Y no es para muchos muy hermoso esperar. Es decir, que la mayor tarea de muchos es aprender a esperar. Es una tarea muy difícil. Mira lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 6, verso 14 y 15. Y pon toda tu atención, esto te va a bendecir. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham, ¿qué dice? Esperó con paciencia. Wow. Y recibió lo que Dios le había prometido. Es decir, que esperó y luego recibió. En Salmos 40, verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es decir, mientras que yo esperé, el Señor me sacó. Yo te hago una pregunta: ¿en cuál es el pozo en el cual estás tú hoy sumergido? Porque seguramente para ti, en vez de tener que actuar, porque te has esforzado una y otra vez para salir de ese agujero y no has podido, yo tengo una respuesta para ti: es necesario esperar. Porque también tu fe es ejercitada cuando tú esperas. Pero para otros, otra acción es actuar. Para muchos es muy fácil actuar, porque mientras que estás ejerciendo una tarea, estás viendo lo que estás construyendo, ¿a poco no? Ejemplo, el trabajo de un albañil. Es muy bueno a los ojos y motivador al albañil, porque mientras va colocando el piso o los ladrillos, va viendo su avance. Pero quizás para alguien que su trabajo es intelectual, no ves el avance tan rápido, ¿o sí? Hay una gran diferencia. Los dos están trabajando, pero quizás uno tiene que esperar para ver el fruto. Y quiero mostrarte cómo se manifestó la fe en David. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 5, y vamos a leer el verso 19, luego el verso 23 al 25. Y quiero mostrarte este ejemplo antes de entrar en algo que te va a bendecir. Mira. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo salir a pelear con los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le contestó a David: sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Préstame atención tantito. ¿Cómo no sería increíble que le dijeras a Dios:
Dios, tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Y que audiblemente el Señor te dijera, sí, avanza. Oye, muchos seríamos muy bendecidos. ¿A poco no? Señor, me voy a casar con esta persona, ¿es tu voluntad? No, apártate. ¿A poco no nos hubiera evitado muchos problemas? Pero ahora mira, el Señor le está diciendo a David, sí, ve y conquístalos. Y mira lo que le comienza a decir. Le comienza a dar ciertas instrucciones para que él actúe en fe. Mira lo que dice la Escritura. De nuevo David le preguntó al Señor qué debía hacer. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Y aquí está cuando tú y yo tenemos que aprender a actuar. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal. ¿Qué es lo que tenía que estar haciendo David? Manteniéndose alerta a la señal de Dios. ¿Para qué? Para actuar y conquistar. Porque aun cuando tú necesitas conquistar algo, necesitas fe. Porque para muchos una conquista significa alcanzar su promesa. Y mira cómo continúa este verso. Será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Entonces David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. En ambos casos, lo que estábamos leyendo hace un momento en el libro de Salmos y ahora en este libro de Samuel, podemos ver algo. En ambos sale a relucir que todo aquel que cree en Dios jamás será avergonzado. Todo aquel que cree en Dios no será avergonzado. Te cambio la palabra. Todo aquel que tiene fe en Dios no será avergonzado. El reino de los cielos funciona a través de una moneda. Es decir, que a través de cierta moneda puedes abrir o puedes cerrar puertas. Y esa moneda se llama fe. Por eso la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero comenzar a explicarte lo que es fe. Porque malamente muchos de nosotros tenemos fe en la fe. ¿A poco no? Y no hemos aprendido a colocar nuestra fe en el Señor. Y quiero mostrarte, si nosotros hiciéramos una encuesta, aquí tendríamos más de 50, 80 o 100 diferentes conceptos de lo que es fe. Y cada quien podría decir, este es mi concepto de fe y esto es lo correcto. Pero yo quiero hablar de lo que dice la Escritura. Fe es igual o es lo mismo que creer, que confiar. Y ¿sabes algo? Nuestra fe solamente va a crecer en tiempos de dificultad. Porque es en los tiempos de dificultad donde tú aprendes a ver naturalmente cómo Dios te está sosteniendo. Pero malamente, muchos en tiempos de dificultad se desesperan, caen en depresión, se comienzan a angustiar, no tienen ninguna salida. Pero si en el tiempo de la dificultad tú crees, tú confías en que el Señor tu Dios tiene todo bajo control, entonces automáticamente tu fe crecerá. Y quiero que veamos, ¿qué es realmente la fe? Vamos a la Biblia, porque en ella encontramos respuesta para todo. Hebreos, capítulo 11, verso 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Un ejemplo muy claro para aquellos que han recibido a Jesús en su corazón en este día. Tú no viste a Jesús que te vino y te dijo, mucho gusto, yo me llamo Jesucristo y morí por ti. No, ¿verdad? Por lo menos cuando yo lo recibí, yo no vi eso. Al igual, cuando en muchas ocasiones estamos pasando por un problema en nuestra salud, no viene la salud como una carta o como un correo y te dice, léeme y serás sano. No, porque por fe recibimos la sanidad,
Por fe recibimos la salvación, por fe recibimos perdón de pecados. ¿Estás conmigo? Es decir, no vas a recibir un certificado que diga todos tus pecados fueron traspasados. Por fe, diga conmigo, por fe. Es decir, que la fe actúa en dos sentidos. Un sentido de mi persona para con Dios y de Dios para conmigo. El efecto que se genera de mi persona para con Dios es confiar, depender de Él. Un ejemplo muy claro de confianza. Aquellos que están casados, ¿te sería fácil cerrar tus ojos y dejarte caer en los brazos de la persona a la cual amas? Seguramente sí. ¿Por qué? Confías en Él. ¿Estás de acuerdo? Así con Dios, confías en que Él está haciendo algo que tú le pediste. Ese es cómo actúa la fe de mi persona para con Dios. Pero la manera en la que es traída respuesta de Dios para conmigo es a través de su fidelidad. Ninguno de nosotros merecemos bendición de nada, porque hemos sido malos, hemos sido muchos pecadores, asesinos, mentirosos, etc. Pero Dios responde en fidelidad, en amor, en aquel que lo busca con todo su corazón. Es decir, la fe es tener la plena certeza de que yo recibo justamente aquello que estoy esperando. Y yo tengo una pregunta: ¿alguno de ustedes está esperando algo especial? Si tú tienes fe, ten por seguro que lo recibirás. Otro punto: la fe es estar convencido de que aquello que para mí es inalcanzable, lo voy a alcanzar, porque en mi corazón está ese anhelo. La fe capacita al creyente para que aquello que ve en futuro lo pueda tratar como si estuviera presente. La fe capacita a una persona para que aquello que está invisible lo pueda volver visible. Y te muestro otro ejemplo. La fe, diga conmigo, fe. La fe es como si recibiéramos la escritura del notario del reino de los cielos que te otorga aquella propiedad que has anhelado y aún no tienes. ¿Quedó más claro lo que es fe? Es decir, familia, si comenzamos a desmenuzar lo que es la fe, también vamos a encontrar que la fe te provoca obedecer cosas que en tu entendimiento natural no harías. Y un ejemplo claro es Noé. ¿Alguien ha escuchado de Noé? Dios le dice a este hombre: construye un barco gigante. Para ese entonces, Noé nunca había visto el mar, nunca había llovido para ese momento, y Dios no le dio físicamente unos planos, pero por fe construyó un barco de 137 metros de longitud, por 23 de ancho y de 3 pisos de alto, sin planos, por fe. ¿Y cuál fue su bendición? ¿Cuál fue su galardón? Que no solamente alcanzó la promesa de ser bendecido, sino que toda su familia se salvó de la destrucción venidera que iba a venir, del juicio de destrucción que vendría a la tierra. La fe te provoca pensar de manera similar a Dios. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo solamente se alcanza a través de fe. La fe produce que no estés limitado a las cosas humanas. Y te muestro un claro ejemplo. Sara, de acuerdo a la Escritura, era una mujer de 90 años que concibió en su vientre el hijo de un hombre de 100 años. Naturalmente no se podía, pero por fe, en medio de su esterilidad, hubo fertilidad. En medio de tu desierto puedes fructificar. En medio de la enfermedad puedes ser sano. En medio de la destrucción puedes ser conmovido. ¿Alguien dice amén a eso? La fe te hace alcanzar promesas para poder abundar en aquello que justamente pensaste que no era posible. Una ocasión,
para aquellos que están esperando hacer exámenes. ¿A cuántos les gustan los exámenes? Amén, hijo, la vamos a reprobar. Ah, no, ¿verdad? Los exámenes. ¿Sabes? Cuando yo tuve el privilegio de estudiar, el Señor me mostró que era mayor la sabiduría que yo encontraba en la palabra de Dios que aquello que me enseñaba. Y la gran mayoría de mis exámenes durante la maestría no le resolví conforme a lo que decían los libros, sino conforme a lo que decía la palabra en fe, y logré mi maestría. No sé tú qué es lo que estás esperando, pero por fe puedes alcanzar lo que es inalcanzable. Puedes crecer hasta aquel nivel donde no pensabas llegar. La fe, familia, te hace obedecer argumentos difíciles de digerir. Y te lo muestro, Abraham. Un día el Señor le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te diré. No le dijo ni a dónde te voy a llevar, ni quién irá contigo. Simplemente le dijo: sal. Y Abraham creyó. Y de acuerdo a la Escritura, el hecho de que él creyó le fue contado como justicia, y el premio a su fe fue lo que dice la Escritura: aquel que te maldiga, yo maldeciré. Aquel que te bendiga, yo bendeciré y te haré fructífero. ¿Alguien quiere aprender a vivir en fe? Es necesario que tú sepas que la fe es la única moneda que es canjeable en el reino de los cielos y que te da acceso al corazón del Padre y es desatable todo lo que tú necesitas. Es como si tuvieras el bolso de Dios y tomaras justo lo que necesitas. Pero dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, familia, es lo único que te puede sostener en el tiempo de sufrimiento. ¿Alguien aquí ha sufrido? A ver, quiero ver sus manos. ¿Alguien ha sufrido? La fe es lo único que te mantendrá sostenido. Pues muchas ocasiones ya tienes la promesa, pero al no materializarse la promesa, ¿qué te pasa? Te desesperas. Pero si está en tu corazón que aquel que te dio la promesa es poderoso para cumplirla, entonces sabrás que tu fe no debe de estar colocada en aquello que recibirás, sino en aquel que te dio la promesa. Es decir, que tu fe no está colocado en algo material, sino en aquel que puede hacer las cosas más abundante de lo que has pedido y has anhelado. Y con esto quiero empujarte a algo muy interesante. Nuestra fe debe de estar colocada en el autor de la vida. Y quiero mostrarte otro lado de la fe. La fe cancela las leyes naturales. ¿Y cuáles son las cosas naturales? El fuego, el viento, el agua, aún la tierra. ¿A poco no? La fe, diga conmigo, la fe cancela las leyes naturales. En la Escritura yo encuentro a 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, y al momento de no rendirse ante el Dios que habían construido, ante un gran ídolo de oro que había construido Nabucodonosor, lo lanzaron a un gran horno. Y por fe, ¿cómo? Por fe, ellos no murieron. Dice la Escritura que aquellos que los habían arrojado al horno de fuego, los gorilones que los estaban tomando, los verdugos, ellos sí fueron calcinados, pero estos hombres por fe no murieron. Al contrario, dice la Escritura que cuando salen del fuego fueron promovidos, porque el Dios del cielo había respondido en bendición a aquellos que habían tenido fe. ¿Alguien aquí necesita fe? ¿Alguien aquí necesita crecer en fe? ¿Alguien aquí necesita que ese granito llamado fe comience a crecer? Dios te quiere promover, porque cuando tú colocas tu fe en Él, las cosas son cambiadas. La fe, de acuerdo a la Escritura, llama las cosas que no son como si fueran. Moisés, de acuerdo a la Escritura, por la fe, huye de Egipto y se enfrenta a que ahora el mar está delante de él. Naturalmente no podía pasar,
Pero te acabo de decir que la fe llama las cosas que no son como si fueran. Y entonces Moisés fue obediente. Fue obediente al Señor que le dijo, mueve tu vara. Y él mueve la vara. Y automáticamente, ¿qué sucede? Se abre el mar y se creó camino donde no lo había. Es decir, que por fe se ejecutaron cosas que naturalmente eran imposibles. Y muchos aquí, por fe, en medio de su enfermedad, pueden ser sanados. Por fe, en medio del cáncer que carcome tus huesos, puede venir vida. Por fe, donde hay muerte, hay resurrección. Diga conmigo, por fe. La fe alimenta mi entendimiento, haciéndome motivarme que aquello que viene es mejor de lo que hoy tengo. Vuelvo a repetir, la fe alimenta mi entendimiento, haciéndome comprender que aquello que viene es mejor de lo que hoy tengo. ¿Alguien necesita eso? Quiero profetizarte que tus mejores días no han empezado, sino que van a comenzar, porque por fe tú serás promovido. ¿Alguien dice amén a eso? En el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1 al 3, dice la Escritura: pero Jacob, el Señor te ha creado. ¿Qué tal si en vez de que diga Jacob le colocas ahí tu nombre? Pero Mariano, el Señor te ha creado. Israel, este es lo que dice el que te formó. No tengas miedo, porque yo te he liberado. Te puse por nombre y me perteneces. Cuando atravieses por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te ahogarás. Cuando tengas que atravesar por fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, porque yo, el Señor tu Dios, y el Santo de Israel, tu Salvador. Es decir, no importando lo que tengas que pasar por delante, el Señor te está prometiendo: yo estoy contigo. Y si tu fe comienza a trabajar en eso, ten por seguro que por delante están tus mejores días. La fe no es un esfuerzo natural de un hombre, porque muchos decimos: ay, sí, yo tengo mucha fe, y como que nos tronamos los dedos y hacemos changuitos y decimos: sí, yo estuve orando con mucha fe. No, la fe no es un esfuerzo natural, sino es algo que Dios mismo coloca en mí. Vuelvo a repetir, la fe no es algo natural, no es algo que surja de un esfuerzo natural, como decir: voy a bañarme y salgo limpio, ejecuto una acción y obtengo mayor bendición. No, la fe es una obra que comienza Dios en ti y comienza a impulsarte a crecer en ella. Y quiero mostrarte cómo Jesús, hablando con unas personas que pensaban tener fe, no tenían ni pizca de fe. Y cuando les comienza a explicar, Jesús nos lleva a enfrentarse con la realidad del sufrimiento. Y les expresa que había una viuda. ¿Hay aquí alguna viuda? Es doloroso no tener a esa persona a la cual amamos durante mucho tiempo. Y la Escritura me muestra que había una viuda a la cual había un juez injusto que estaba produciéndole momentos de gran sufrimiento. Y aún este juez injusto declara en la Escritura: estoy harto de la insistencia de esta mujer, que con gran frecuencia viene a atarantarme. Y por ese hecho de que no quiero que me canse la paciencia, le haré justicia. Y aún este juez injusto declaraba públicamente: no creo en Dios, no temo en Dios, y no temo a los hombres. Pero porque esta viuda está siendo insistente, le haré justicia. Y entonces Jesús nos comienza a explicar la fuerza que tiene la fe. Una fe que no se alenta es una fe que permanece. Una fe que continuamente ejerce poder. Una fe que continuamente está tocando las puertas del cielo. Y Jesús declara: ¿acaso Dios
¿no le hará justicia a aquellos que claman a mí de día y de noche? Es decir, Jesús nos está mostrando que la insistencia de esa mujer nos da el claro ejemplo de una fe persistente. Pero tengo una pregunta. Cuando tú recibes como respuesta negación a una petición, o estás completamente desesperado porque tarda la respuesta, ¿cómo te comportas? ¿Qué haces? ¿Acaso comienzas a menguar en tu fe? Porque esta viuda, en el momento de mayor dificultad, insistió, y esa insistencia evidenció que realmente no le interesaba lo que había en su entorno, sino que lo que le interesaba era solventar su necesidad. Es decir, que la fe es aquella moneda que solventa solamente tu necesidad. ¿Hay alguien aquí necesitado? La fe es aquello que solventará tu necesidad. Pero en medio de esa dificultad es cuando Satanás se levanta a convencerte que no va a llegar lo que estás esperando. Es cuando Satanás se levanta a decirte: no vas a salir de esta dificultad económica. La gente que amas no va a cambiar. Es más, vas a permanecer estancado. Y es ahí donde Satanás produce que en vez de que creas en lo que hará tu Dios, crees más en lo que dicen estos ojos. ¿Y acaso no tus ojos te han desilusionado? ¿Acaso no se ha acabado la esperanza a causa de lo que has oído? Pero cuando nosotros caminamos en fe, entonces Dios trae su convencimiento a tu corazón, manifestándose y diciéndote: yo estoy contigo, yo soy tu Señor, y donde quiera que estés yo te ayudaré. Eso es fe, esa certeza. No lo veo, quizás no lo siento, pero sé por fe que Él está ahí. Aun cuando la fe sea realmente minúscula, en el momento de dificultad, esa fe tan pequeña se manifiesta en ti con gran determinación para hacerte comprender que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Es decir, familia, una persona que camina en fe, las cosas que le rodean pierden importancia, porque comienza a colocar su fe, su fidelidad en aquel que está en el reino de los cielos. ¿Alguien dice amén a eso? Algo muy importante acerca de la fe es lo que explicaba el apóstol Pablo. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1. Cuando lo leí, traspasó mi corazón, y anhelo que este ejercicio de fe que vas a leer pueda darte el entendimiento cómo tenemos que caminar en fe. ¿A alguien le interesa caminar en fe? Mira lo que dice la Escritura, Hebreos 12, verso 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, ¿de qué? De fe. Quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y entonces nos enseña cómo. En esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Esta enorme multitud, ¿a qué se refiere? Y quiero que tú te imagines como si estuvieras rodeado de muchas cámaras. Y en vez de que estuvieras rodeado de la gente que está contigo, te dieras cuenta de la realidad de esa nube. Esa nube, esa enorme multitud representa las muchas situaciones que apagan y desaniman tu fe. ¿A alguien le ha pasado eso? Todo lo que estás viviendo, lo que perciben tus 5 sentidos, comienza a apagar tu fe. Todo lo que te rodea
es como una gran nube. Y esa gran nube comienza a nublar tu visión. Y no es esa visión natural, es esa visión a la cual quiero que la veas como fe. Y si hay una gran nube que entorpece tu visión, ¿podrás avanzar? No. El apóstol nos dice cómo se llama esa nube. Y no solamente se refiere a la incredulidad, sino es aquella nube que son nuestros 5 sentidos espirituales. Pero también dice la Escritura, aquello que nos impide correr, especialmente el pecado y el peso de las circunstancias que entorpecen tu pensamiento. Estas 3 obstruyen tu caminar en el Señor. No es precisamente lo que dicen las personas, es que soy incrédulo. No. Lo que entorpece tu caminar es que has fijado tu mirada en las cosas naturales, en las circunstancias que te distraen. Entonces, de acuerdo al versículo, ¿cómo puedo tener una fe genuina? Yo te hago una pregunta, ¿tendrás una fe genuina? Mira lo que dice la Escritura: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. El apóstol Pablo en muchos momentos nos ejemplifica la vida de una persona con una carrera, con el box, con diferentes actividades naturales. Y es por lo siguiente: cada uno que tiene esta carrera en el Señor no se metió por sí mismo, sino que lo colocó Dios. ¿Por qué te colocó Dios en esta carrera? Porque Dios mismo vio capacidad en ti, capacidad que puede producir que tú mismo estés sostenido por encima de las circunstancias. Es decir, que la fe no actúa en lo natural, sino en lo sobrenatural. Y la fe te puede sostener por encima de aquello que te está perjudicando, por encima de aquello que te está destruyendo, por encima de aquello que contamina tu corazón. La fe es la sustancia de aquello que tú estás esperando. Es decir, en esta carrera, de acuerdo a la palabra, habrá agonía, pero en medio de esa agonía, Dios está confiando que tú llegarás a la meta. Si tú no confías en ti mismo, Dios sí sabe que vas a llegar a la meta. Cada vez que te sientes atascado, cada vez que sientes que no hay avance, entonces viene el Señor y te da un empujón. Es decir, el ritmo de la carrera, la distancia de tu carrera, no la determinas tú, la determina Dios. Porque si tú continuamente vives sabiendo que todas las cosas obrarán para bien en medio de tu prueba, ten por seguro que crecerás en fe. La meta en esta tierra no es alcanzar muchos bienes, ni tener muchos galardones, ni ser reconocido. La meta en esta tierra es agradar a Dios por medio de mi confianza en Él. ¿Qué tanto te estás acercando a esa meta? Hola. ¿Qué tanto te estás acercando a esa meta? Quizás te sientes muy lejos. Entonces, ¿cómo puedo acercarme? La misma palabra lo dice. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Esto qué es? Habla de una mirada constante, habla de una mirada persistente, una mirada firme que involucra lo que dice la Escritura: no caminar ni a derecha ni a izquierda. Y quiero que te imagines corriendo en un maratón. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de correr en un maratón? Pero yo creo que todos hemos corrido. Y quiero que pienses lo siguiente: si tú vas corriendo muy enfocado en lo tuyo, ¿habrá alguien que te distraiga? No. Pero si de repente por la izquierda ves de reojo que viene otro corredor y comienza a acelerar y te va a pasar y de repente se cae, ¿qué vas a sentir? Orgullo. ¿A poco no? No puede. Tú sigues, pero de repente volteas al otro lado y viene otro corredor que osadamente te pasó. ¿Qué vas a sentir? Envidia. Y ambos son pecado.
Y dice la Escritura que el peso de pecado no te permite tener fe. Por esto es necesario dejar de ver a los demás. Porque si miras a los otros, te van a desilusionar. Pero si te miras a ti mismo, te vas a desanimar. ¿A poco no? Por eso la Escritura nos está exhortando a que coloquemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que te dice: yo te ayudo y te sostengo de tu mano derecha. Ese es el propósito por el cual la fe tiene que estar colocada en Dios. No tener fe en la fe. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo entendemos el convencimiento? Ahí mismo en Hebreos dice que Jesús es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. No es que tú hagas mucho ejercicio de fe, o que hagas mucha oración, o que hagas esto o aquello, sino que es Jesús el que perfecciona tu fe. Porque Jesús, de acuerdo a la Escritura, es el único que nos libra de caída. Es el único que nos presenta para sí mismo libres de destrucción. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra, por medio de Jesús subsisten todas las cosas. En Él están todas las cosas y todo obrará para bien. Jesús mismo nos motiva a vivir en fe. Mira lo que dice la palabra. Marcos, capítulo 11, verso 24. Dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido, será suyo. Ahí entiende una petición especial. Jesús, ¿qué te está diciendo? Ora a causa de esto. Y si tú crees, lo recibirás. Es decir, que aún una pequeña oración es un acto de fe. Pero si a ese pequeño acto de fe le agregas la confianza de que Dios actuará a tu favor, entonces eso producirá que aquello que le estás pidiendo conforme a su voluntad se materialice. Es decir, debemos creer, no que en algún día lo voy a recibir, sino que mientras que se lo estoy pidiendo, lo estoy recibiendo. ¿Está conmigo? Es decir, que justo ahí implica hablarle a las cosas que no son como si fueran. Acompáñame a la Biblia, ahí en tu Biblia o en tu teléfono. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Te quiero mostrar otro ejemplo. Jesús ahora comienza a enseñarle a sus discípulos a orar. Y se para delante de una higuera y le ordena a la higuera que se marchitara. ¿Alguien lo ha leído en su Biblia? Y de repente yo me imagino a los discípulos, que yo soy un poco imaginativo, diciendo: ¿no que es Dios y ahora mata un árbol? ¿A poco no? Siendo Dios, ¿por qué hizo que se marchitara esto? Pero ellos no entendían por qué se había marchitado el árbol y tampoco entendían lo que era fe. Y entonces aquí los quiero llevar a una perfecta enseñanza de por qué Jesús dijo que esa higuera se secara. Jesús les está mostrando a los judíos, aún a sus discípulos, que esa higuera representa los esfuerzos naturales y los esfuerzos religiosos que tenía Israel para agradar a Dios. Y eso si lo traemos a nosotros, muchos de nosotros queremos agradar a Dios. ¿Cómo? Portándonos bien. ¿A poco no? Hasta hay un dicho: pórtate bien para que Diosito no te castigue. ¿A poco no? Y eso no es real. Es decir, familia,
Hay otros que piensan agradar a Dios ayudándole al prójimo. Y tampoco eso es bueno. Es bueno en el Señor, pero con eso no voy a obtener ningún galardón ni va a crecer mi fe. Es decir, Jesús les está mostrando que esa higuera tenía que ser destruida porque no tenían que colocar su fe en algo material. No podían colocar su fe en algo que veían. Es decir, que la fe viene del autor y consumador llamado Jesús y vuelve esa fe a Él. Si tú colocas tu fe no en lo que recibirás, no en lo que necesitas, sino en aquel que lo prometió que te lo daría, entonces es ejecutada tu petición. Es pues la fe, la certeza de lo que he de recibir. ¿Alguien dice amén? Y para ir terminando, en el versículo de Romanos capítulo 4, verso 17, encontramos una frase: llama las cosas que no son como si fuesen. Quiero que veas. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Tú o Dios? Dios, no tú. Pero entonces, si yo quiero obtener algo que no existe, que no he visto, ¿qué tengo que hacer? Entrar en el ámbito de la fe, sincronizarme con los pensamientos de Dios, ser solamente uno con el Señor. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mira lo que dice la Escritura, Salmos 116, verso 10. Tan pequeñas 4 palabras, hay una gran profundidad. Mira lo que dice: creí, por tanto hablé. La fe es manifestada a través de tus labios. Tus labios tienen poder, poder para dar vida o para dar muerte. La pregunta es: ¿cómo está obrando tu fe hasta este día? Porque tu fe puede abrirte camino para una nueva oportunidad o puede cerrarte aún tu matrimonio. Tus labios pueden abrir sanidad aún en tus coyunturas o pueden llevarte a la cama de un hospital. Porque creí, por tanto, hablé. Es decir, esa palabra creí tiene muchos significados. Confié, dependí, me agarré de Dios. Y hay un punto principal, y con esto quiero terminar el mensaje. Hace un momento hicieron un llamado para recibir a Jesús. Y muchos dicen: yo lo quiero. Otros más levantan su mano cuando necesitan que oren por ellos a causa de sanidad. Pero si tú no abres tus labios, no puedes recibir. Por eso dice la Escritura: creí, por tanto. Y yo te quiero preguntar, ¿hay alguna circunstancia en tu vida que quieras que sea transformada? Si hay algo que realmente quieras que sea transformado, ¿qué tal si como señal te podrías poner en pie? Si hay algo que tú quieres que cambie, sea tu casa, sea tu familia, sea tu trabajo, aún quizás tú no sabes cuál es tu destino. Y en vez de que forcemos a alguien a que se ponga de pie, simplemente dice la Escritura: creí, por tanto, hablé. Y el primer ejercicio de fe que a mí me gustaría que tú hicieras, no es tanto el hecho de que puedas hacer una oración, sino de que puedas conocer a Dios. Creí, por tanto hablé. ¿Y alguien aquí cree en Jesucristo? Cierra tus ojos un momento. Todo ojo cerrado. Todo ojo cerrado. Dice la Escritura: creí, por tanto hablé. Y el primer lugar al cual yo te quiero llevar esta tarde es a los pies de tu Salvador. Quizás tú no sabes dónde vayas a pasar tu eternidad, pero si tú crees que el Hijo de Dios
vino a entregarse por ti a causa de la maldad que había en tus miembros, que había en tus pensamientos. Entonces tan solo te queda hablar. ¿Y qué vas a hablar? Señor Jesús, gracias, porque hoy tú eres mi Salvador, porque tú eres mi sanador. Hoy te pido, Jesucristo, si tú crees, solamente habla. Yo te pido, Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, y que nunca se ha borrado. Creí, por tanto hablé. Ahora, si tú tienes alguna petición específica, quizás tu corazón está dolido por lo que tus ojos están viendo. Un momento de dificultad en tu casa, una persona a la cual amas está muy enferma. Una persona a la cual tú quieres que sea cambiado su destino está pasándolas por un momento muy difícil. ¿Qué tal si hoy abrimos juntos nuestros labios en fe, pidiéndole por esa persona? Le dices conmigo: Señor, hoy pongo en tus manos aquella gente que yo amo, y por fe es enviada tu palabra de salvación, es enviada tu palabra de liberación, son lanzados tus lazos de amor para que aquellos a quienes amo vengan a tus pies, porque hoy yo creo que tú eres todopoderoso, que tú eres abundante y glorioso. Y creo y por tanto hablo. Y hoy, Señor, vienen a tus pies aquellos que están lejos, en el nombre de Jesucristo. Pero ahora también yo quiero que oremos en fe. ¿En qué? En fe. Por aquellos que están enfermos. Si tú estás enfermo, no te voy a pedir que vengas aquí porque a veces es incómodo. Pero sí te quiero pedir que levantes tu mano. Si tú estás enfermo, enferma, solo levanta tu mano. Creí, por tanto, hablé. Declare conmigo: creí, por tanto, hablé. Así que hoy en fe vamos a orar. Y tú conoces cuál es tu dificultad. Tú conoces qué es lo que estás padeciendo. Coloca tu mano donde tienes esa molestia. Coloca tu mano en aquella rodilla, en tu cabeza, donde estés pasando por dificultad. Porque creí y por tanto hablé. Diga conmigo: creí, por tanto hablé. Y vamos a orar. Y vas a orar conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Jehová que trae sanidad. Tú eres Jehová que adiestra mis manos para la batalla. Tú eres Jehová mi pastor. Y hoy te pido que escuches mi clamor, porque creí y por tanto hablé. Y hoy en el nombre de Jesucristo hablo a mis dificultades en mi cuerpo. Y hoy es desautorizada, desechada, pulverizada toda enfermedad en mi garganta, en mi pecho, en mi hígado, en mis ojos, en mis piernas, en mis rodillas. Y comienza a declarar dónde esa enfermedad desaparece. Si tienes problemas en el corazón, decláralo: esa enfermedad es deshecha en el nombre de Jesús, porque creí y por tanto hablé. Declara conmigo: en el nombre de Jesucristo, hoy yo recibo sanidad en cada parte de mi cuerpo. Por fe soy sano, por fe soy libre, por fe soy transformado, por fe viene salvación, por fe yo camino, porque creí y por tanto hablé. Ahora abre tus ojos, no hemos terminado. Cuando oramos por sanidad, siempre tiene que venir la reacción.
Y de aquellos que levantaron su mano hace un momento, que dijeron, yo estoy enfermo, me siento mal, ¿quién puede decir, he sido sanado? Levánteme su mano. 1, 2, ¿quién más? 3, 4, 5. ¿Le podemos dar palmas a Jesucristo? Porque creí, por tanto, hablé. Dale fuertes palmas al Señor. Dale fuertes palmas al Señor.